Sexto grado, bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología, la unidad uno, fluidos, el contenido 3, tensión superficial y capilaridad. Son temas muy nuevos para ti, tensión superficial y capilaridad. Tiene que ver mucho con fluidos, ¿cómo? ¿De qué manera? Fíjate bien, ¿qué es la tensión superficial? La superficie de cualquier líquido se comporta como sobre que existe una membrana o tensión. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial. La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por una unidad de área. Te saluda el profesor Roberto para sexto grado, semana 3. Como siempre, aquí pues invitándote a que te suscribas a mi canal Matemática y Ciencia Roberto Méndez y visites mis videos. Vamos a la clase. Indagación. Esta clase la puedes encontrar en tu cuaderno de texto de la página 18 hasta la 22. Tensión superficial y capilaridad. Una situación en la naturaleza donde podemos evidenciar el fenómeno de tensión superficial es cuando se para un insecto, pero de esos insectos pequeños, se para en el agua. ¿Cómo puede un insecto pararse sobre el agua sin hundirse? Yo ya los he visto, pero son insectos bien pequeños, fíjate bien. Recreemos una situación similar que nos sirva para observar el fenómeno y llegar a comprenderlo. Recuerda, siempre registrar tus observaciones y explicaciones. Veamos un clic sobre el agua. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vaso transparente, gotero, clic y agua. Un vaso transparente, un gotero, clic metálico y agua. Qué bonito es experimentar, ¿verdad? Bien, los zapateros, así se llaman esos insectos, de agua, son insectos que se llaman así debido a su habilidad de caminar sobre el agua. Tiene que ver mucho la tensión y la capilaridad. Procedimiento. Llena el vaso de agua casi hasta llenarlo. Con un gotero añade gotas como sea posible sin que se derrame el agua. Observa minuciosamente la forma en que se va depositando las gotas de agua. 3. ¿Por qué el agua tiene ese comportamiento en la superficie? Coloca con mucho cuidado un clic sobre el agua que se encuentra en el vaso. Responde la pregunta en tu cuaderno de trabajo. Aquí vamos a colocar el clic. ¿Qué observas? ¿Cómo explicaría el comportamiento del clic? ¿Tendrá el mismo comportamiento el clic si sustituimos aceite por agua? ¿Qué piensas? También puede ocurrir que un objeto sólido flote sobre un líquido menos denso que él. ¿Qué respuesta tendrías para cada uno de esos? ¿Crees que existan fuerzas actuando sobre las moléculas de un líquido? ¿Y cómo serían esas fuerzas? Tantas preguntas, ¿verdad? Interrogantes que vamos a tratar y vamos a ver sus respuestas. ¿Podrías mencionar ejemplos relacionados a las preguntas anteriores? Esto lo tienes que rellenar en tu cuaderno de trabajo en la página 10. ¿Por qué el agua tiene ese comportamiento? ¿Qué observas cuando colocas clic sobre el agua? ¿Cómo explicaría el comportamiento del clic? ¿Qué pasaría con el clic si cambiamos el agua por el aceite? Este pequeño experimento lo vamos a realizar en el aula. ¿Crees que existen fuerzas actuando sobre las moléculas de un líquido? ¿Y cómo serían estas fuerzas? Todas estas preguntas que las leímos anteriormente se encuentran en tu cuaderno de trabajo en la página 10 donde tendrás que responder junto a tu docente. Si tienes dudas, pues consulta con tu maestro de ciencia. ¿Podría mencionar algunos ejemplos relacionados a preguntas anteriores? La superficie del agua por la tensión superficial se comporta como una membrana o tela elástica, capaz de mantener el peso de un insecto sin romperse. Creatividad. Tensión superficial y capilaridad son propiedades que tienen los fluidos relacionados con la fuerza de cohesión y adhesión. Cohesión y adhesión. Las prioridades las podemos evidenciar mediante experiencias cotidianas, como cuando el agua asciende por un tubo de diámetro muy pequeño. Veamos el procedimiento. Observa la imagen y lee detenidamente el párrafo. Este líquido, la tensión superficial indica que hay una cohesión aquí entre las moléculas y por esa cohesión un insecto como el zapatero, que es un insecto bien pequeño y delgado, no puede hundirse. Las moléculas en los líquidos no están firmemente ligadas entre sí, se mantienen atraídas por una fuerza de cohesión. Esta atracción se da en toda la superficie y se compensa en cada punto excepto en la superficie porque arriba se encuentra el aire y esto hace que la superficie resulte una atracción hacia dónde, hacia la parte
interior. El líquido tiene que cohesionarse, no a dispersarse, es distinto, y a minimizar su superficie, o sea, formar gotas. La superficie del líquido se comporta como una película o membrana, o sea, como que tuviera una telita, como cuando deja reposar leche, ¿verdad? Y se le hace una telita de nafta, pues similar, pero no es igual. Esta membrana resiste a deformarse y a romperse, es elástica y tensa. La fuerza que tensa la membrana se denomina tensión superficial. Las burbujas y las gotas tienden a tener formas, formas esféricas debido a la tensión superficial. El agua es uno de los líquidos que posee mayor tensión superficial. Señala y explica cuáles son las imágenes, son ejemplos de tensión superficial. Habrá aquí en el literal A, en el literal B, mira una gotita con agua. En el literal C, literal D, pues un plano inclinado también. Literal E, estamos viendo por acá. En cuáles de esas imágenes habrá una tensión superficial. Aquí, este es agua, hay varios insectos ahí y animales. Responde en la página número 10 de tu cuaderno. A, habrá aquí. Si hay, explica si hay tensión o no. En la B, en la C, D, E. Esto aparece en la página 10 de tu cuaderno de ejercicio o tu libro de ejercicio. Comportamiento de las fuerzas de adhesión. En la actividad E observamos cómo el agua y el alcohol se adhieren a la moneda en un experimento. En cada uno de los casos teníamos dos materiales diferentes interactuando generando fuerzas de adhesión entre ellos. A diferencia de la fuerza de cohesión, la adhesión necesita dos materiales para atraerse. Recuerda, una cosa es adhesión y otra es cohesión. Veamos la que es la adhesión aquí. La cohesión de esta manera se encuentra en la molécula y la adhesión o cohesión aquí aparte. O sea, mira la diferencia. La adhesión está entre ellos dos. Es como cuando ves tú unas gotitas de rocío en la mañana en la ventana de vidrio o en los vehículos cuando va lloviendo. Te has fijado que quedan unas gotas en el vidrio. No, el agua no corre libremente, sino que quedan una gotita o cuando empieza a caer levemente el agua. De eso estamos hablando. Una aplicación muy importante de la fuerza de adhesión es la capilaridad. Así como las venas transportan sangre en el cuerpo humano, las plantas tienen conductos que transportan el agua desde sus raíces por capilaridad. Comunicación, fuerza de cohesión y adhesión. Discute con tu compañero los siguientes imágenes y menciona las fuerzas involucradas. Acá, aquí está el zapatero, mira. Insectos desplazándose sobre el agua. Acá, estos son pequeños tubos, como podríamos decirse, de apio. Y aquí, al ponerle tinta, alguna tinta comestible, se observará de esa manera, donde fluye el agua desde las raíces a la parte superior de las plantas mediante la capilaridad. Apio, luego de estar reposando en agua teñida. La tensión superficial y la capilaridad dependen de la naturaleza del fluido y de la temperatura. Elaboración de burbujas de jabón. Divirtámonos. Toalla sumergida en varios vasos con agua teñida. Este experimento me gusta, es bien sencillo, lo vamos a hacer en clase. Lo necesitamos vasos, papel, servilletas y tintas de color, por ejemplo de plumones o algún fresquito, y se van a hacer combinaciones de colores. Ojo al dato, existen otras propiedades de los fluidos en reposo como la viscosidad, que es responsable de que un fluido presente cierta resistencia cuando se mueve sobre otra. Una superficie sobre una superficie, correcto, equivalente a la fricción de los sólidos. ¿Qué aprendimos? Esta semana aprendimos nuevas propiedades de los fluidos en reposo, como la tensión superficial y la capilaridad, que observamos en las diferentes actividades realizadas. La tensión superficial tiene relación con la fuerza de cohesión, que es la fuerza que mantiene unidas las moléculas en el fluido. La podemos apreciar cuando insectos se desplazan sobre el agua. Por otra parte, la capilaridad tiene la relación con la fuerza de adhesión, que se manifiesta cuando un fluido interactúa con otro o una superficie. La fuerza de cohesión entre un fluido y la superficie en forma de cilindro hueco con un diámetro muy pequeño hace que el fluido pueda desplazarse a ciertas alturas apreciables. Los cilindros que cumplen esta característica son llamados tubos capilares. Nuevamente vemos al insecto zapatero. Observa, está reposando sobre una superficie de agua. Propiedades físicas del agua. Veamos este pequeño video, del cual no tengo derecho de autor.
En este video vamos a revisar las propiedades físico-químicas del agua. La primera propiedad que vamos a revisar corresponde a la adhesión. Esta propiedad se define como la atracción de moléculas de un tipo con otras moléculas de diferente tipo. Esta propiedad es muy importante para el agua ya que ésta presenta grandes fuerzas de adhesión, especialmente cuando interactúa con otras moléculas que presenten cargas positivas o negativas. Por otro lado, también se tiene a la cohesión. Esta se define como la atracción que tienen las moléculas con otras de su mismo tipo. En el caso del agua, las fuerzas de cohesión son altas, gracias a que el agua puede formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, el agua al estar en contacto con una superficie se adhiere a ella, lo que nos indica que la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Y como el agua tiende a extenderse por toda la superficie, entonces decimos que el agua moja. Pero si el fluido lo cambiamos ahora por mercurio, podemos notar que las moléculas, en lugar de adherirse a la superficie, van a tender a formar pequeñas gotas. Entonces, en estas sustancias la fuerza de cohesión será mayor a la fuerza de adhesión, ya que las moléculas no tienden a extenderse, sino que permanecen juntas. Por lo tanto, este tipo de fluidos no moja. Por otro lado, las fuerzas de cohesión son las responsables de que exista la tensión superficial. Y esta es la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a un estado de tensión. Este fenómeno le permite al agua formar pequeñas gotas esféricas. Además, les permite a los insectos poderse desplazar sobre ella sin hundirse. Esto es gracias a que las moléculas que se encuentran en la superficie pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas vecinas, así sucesivamente formar más puentes de hidrógeno con moléculas de agua que se encuentren a mayor profundidad. Pero como éstas también se encuentran en contacto con el aire por uno de sus lados, entonces se van a formar menos enlaces entre ellas, además de que estos van a ser más fuertes. Gracias a esto se puede percibir cómo el agua forma una membrana muy delgada. Por último, tenemos al fenómeno de capilaridad. Este fenómeno depende de la atracción entre las moléculas de agua y el vidrio, es decir, de la adhesión, y también depende de las interacciones entre las moléculas de agua con otras de su mismo tipo, es decir, de la cohesión. Y se define como la propiedad de ascenso o descenso del agua dentro de un tubo capilar. Un tubo capilar corresponde a un recipiente muy estrecho que puede albergar algún líquido. En este caso, si el líquido asciende por el capilar, predomina la adhesión, pero si éste desciende, predomina la cohesión. Y así, gracias a la capilaridad, el agua puede distribuirse desde las raíces de un árbol hacia todas las partes del mismo. No olvides darle like a nuestro video si te... Llegamos al final de la clase.